¿Ok? Sí, ya la vemos, Perfecto. Carlos. Bueno, primero que nada agradecerles su asistencia, agradecerles el tiempo que están tomando para participar de este webinar y espero pues que lo que podamos compartir el día de hoy, que es una suma de bastantes experiencias que hemos recopilado a través de los años, pueda transmitirle y pueda darles también algunas ideas o ver qué tan alineados podemos estar en los desafíos de optimizar nuestros circuitos de molienda SAC. Básicamente para mencionar lo que vamos a abordar, son 3 secciones. Vamos a hacer una pequeña introducción, una revisión de aspectos muy generales de los circuitos de molienda SAC, un overview con alguna información que hemos recopilado y que podría servirles como una idea de lo que ustedes también podrían hacer para establecer su línea de base, y luego abordar una serie de aspectos de la optimización en los circuitos de molienda SAC, y sobre lo cuales ustedes nos pueden preguntar. La idea es captar la mayor cantidad de inquietudes, de necesidades de ustedes y poder tratar de absolver algunas y luego poder responder las restantes progresivamente, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve introducción. Estamos inmersos en un mundo que ha cambiado, que cambia constantemente, y que demanda de nosotros una respuesta de la misma forma, ¿no? Miren cuánto nos ha cambiado el mundo en este último año y medio. Estamos abordados por el impacto inminente de la tecnología 5G. Ya incluso se esboza tendencias y exploraciones sobre la tecnología 6G, que va más allá de lo que ni siquiera todavía estamos experimentando con la 5G, ¿no? Y que ha dado pase, pues, a toda la serie de tecnología de impacto, como las sesiones online a las que nos hemos acostumbrado en nuestros centros de trabajo. Prácticamente estamos inmersos en estas sesiones a diario, en estas interacciones que no pueden ser por cuestiones de la pandemia en forma personal aún, pero en la medida que avancemos con los temas de vacunación y temas de mitigación de la pandemia, podremos una vez más salir adelante, ¿no? Y miren, lo que está entrando ya desde hace una década es la aplicación de algoritmos inteligentes, de aplicaciones inteligentes en las empresas mineras, ¿no? Ya no es nada futurista, es algo mucho más cercano a lo que tenemos, ¿no? La expectativa de vida ha aumentado y se proyecta seguir aumentando, lo cual quiere decir que muchos de nosotros que ya estamos o pensamos que estamos en la otra parte del camino, pues vamos a ser seguramente retenidos más tiempo en nuestra profesión, y los que recién empiezan tienen un camino muy grande, interesante y desafiante, ¿no? Para aprender bastante, pero en general, en el lado de la curva donde estemos, el aprendizaje constante pues es necesario, ¿no? Y bueno, todos los días estamos ante un desafío nuevo, y para verlo, un ejemplo, ¿no? Es el día de hoy, justamente coincide con el webinar, pero va a ser más tarde, a partir de las 2:30 de la tarde, tenemos el aterrizaje del Perseverancia en Marte, ¿no? O sea, todo la cúspide de nuestra tecnología al servicio de nuestras exploraciones futuras, ¿no? Y basados también en tecnología, basados en minerales y basados en todo lo que nosotros hacemos en las industrias extractivas, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizar un poco nosotros en lo que tenemos para el día de hoy, que es básicamente ver y echar un vistazo a la molienda SAC. Entonces, en ese aspecto, ¿qué cosas nosotros sabemos más o menos de la molienda SAC? ¿Qué cosas podemos ver al respecto? Básicamente, como ustedes bien saben, fue concebida para una alimentación de rocas grandes, que ya no son usuales en nuestras operaciones. Cada vez con las aplicaciones del Mine to Mill, Mine to Plant, estamos reduciendo pues el tamaño de alimentación, ¿no? El concepto es aplicar estas rocas grandes como medio de molienda costo cero, que es la aplicación general de la molienda autógena, ¿no? Y bueno, también emplear para la molienda semiautógena bolas de acero de gran tamaño, ¿no? Estas bolas van desde 3,5 hasta 6,5 pulgadas inclusive, ¿no? Ahora estamos ante plantas cada vez de mayor capacidad de tratamiento, incluso mayores a 5.000 toneladas por día, ¿no?
Y para eso, bueno, yo quiero empezar a hacerles una pregunta. Ahí Gonzalo va a soltar un sondeo que quiero que ustedes marquen y ustedes seleccionen la alternativa que más se acomode a su condición actual, ¿no? Lo que tienen que hacer es marcar una de las opciones, ¿no? Cuánto tiempo vienen interactuando con la operación de molino SAC, ¿no? Sí, ya tenemos el 60% de personas que han contestado. Yo les animaría a todos ustedes a marcar una de las opciones. Simplemente es para ubicarnos un poquito cómo estamos. Ok, ya hemos pasado el 80%. Vamos a cerrar la encuesta y ver un poquito los resultados. Vamos a compartir los resultados del sondeo. Y bueno, vemos que la gran mayoría de los participantes ha interactuado con molinos SAC menos de 5 años. Hay un grupo importante que nunca ha interactuado con molienda SAC y esto es una buena oportunidad de echarle un vistazo. Hay un gran grupo también entre 5 y 10 años y más de 10 años, lo que quiere decir que tenemos un público bastante variado, ¿no? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Hemos partido por hacer un overview del estado de las operaciones en Perú. Y un poco es algo que ustedes pueden replicar en sus países, los que son de otros países, y pueden ver cómo ha sido la marcha y el incremento de este tipo de circuitos en la minería, ¿no? En el Perú, prácticamente en las últimas 3 décadas hemos pasado de tener un molino SAC a proyectarnos a 17 instalaciones con el ingreso de operación de Quellaveco en el 2022, ¿no? Ahora, de estas 17 operaciones que tenemos en Perú al 2022 proyectadas, 6 de ellas van a corresponder a molinos de 40 pies, pero lo importante viene en el siguiente slide, que es cómo es el impacto de esto en la energía, ¿no? La potencia instalada. Básicamente estamos ya superando los 250 megawatts de potencia instalada solamente en molinos SAC, ¿no? Que más o menos convirtiéndolo al consumo en gigawatt hora para el año 2022, con la proyección de crecimiento energético, estarían representando solamente la molienda SAC alrededor del 3.6% del consumo nacional de energía, lo cual es una visión muy interesante sobre el impacto que va a tener también en sistemas periféricos, ¿no? Como el abastecimiento de energía en este caso. No olvidemos que en Perú también tenemos un potencial de potencia instalada incluso tan igual o más grande en la molienda convencional, ¿no? En los molinos de bolas. Ahí podemos tener el caso de toda la mediana minería y toda la molienda convencional de la gran minería, como son los casos de Sauder, Cerro Verde, ¿no? Bien. Bien, ahora vamos a ver algunos de los aspectos generales de las principales dimensiones que empleamos en molienda SAC. Y es importante un poco revisar este tema en cuanto a que cuando hablemos de las dimensiones de un molino SAC tenemos que ver bien a qué nos referimos, si nos referimos a los diámetros del molino, si nos referimos a las dimensiones internas, si o hemos escuchado el término EGL, ¿no? Effective Grinding Length, ¿no? O cuando hemos visto el belly length, inside liners, o el ángulo del cono, ¿no? O el diámetro del trunnion. Entonces, el mensaje con esto es especificar siempre que tengamos alguna referencia o algún requerimiento a qué dimensión específica se refieren, a qué medidas específicas, porque esto va a influir bastante en los temas de cálculo de potencia, en los temas de volumen de llenado, en la medición y el seguimiento, en el modelamiento en línea para la recarga de bolas, para el desgaste de liners, para los cálculos de la transformación a peso del molino. Y es importante que ustedes puedan ver con qué dimensiones están trabajando, ¿no? Siempre para todos los temas de cálculo, la recomendación es revisar las medidas efectivas internas, ¿no?
Y bueno, básicamente, ¿cómo trabaja el molino SAC? Tú tienes una alimentación, que es parte del sistema, usualmente es el FIG-BOS desmontable, tienes un sistema de donde se realiza la molienda, que es en todo el cilindro del molino, ¿no? Tienes la parte de la descarga, que básicamente empieza con las parrillas, con los grates, continúa con los push blister, que son un medio de transporte hacia la parte exterior, y todo lo que es el trunnion de descarga, ¿no? Es un sistema simple, es un sistema de transferencia de masa, de conminución, de fenómeno de transporte, ¿no? Y básicamente, ¿qué es lo que se hace en una molienda SAC? Se aplica energía para realizar un trabajo de conminución y reducción de tamaño, ¿no? Sabemos que los sistemas en las diversas plantas típicamente tienen un requerimiento de energía entre 5 a 25 kWh, por decirlo menos, ¿de acuerdo? Pero que puede resumirse en que a mayor fineza requerida vas a requerir mayor energía, ¿no? Y esta correlación no necesariamente es lineal en todo el rango de tamaño de partícula. Se tiende a ser exponencial a medida que tú vas reduciendo mucho más el tamaño, ¿no? A partir de partículas menores a 100 micrones ya la demanda de energía tiende a dispararse en forma exponencial, ¿no? Como ustedes pueden ver en la gráfica, para diferentes configuraciones de circuitos la tendencia es la misma, ¿no? Un menor rate de tratamiento, es decir, kilogramos por hora o toneladas por hora, está asociada a mayores demandas de energía, ¿no? Y bueno, y dentro del molino SAC nosotros pues tenemos diferentes zonas de energía, ¿no? Con diferentes espectros. Tienes la zona de cero trabajo, que es la carga en vuelo, que ha sido despegada del punto del hombro del molino. Tienes una zona de mínimo trabajo, ¿no? La zona del riñón, ¿no? Tienes una zona de alto trabajo, que es el bull shear, que es la zona pegada al liner, que está en movimiento, con el principal mecanismo de conminución, que es la abrasión. Tienes una zona de máximo impacto, que es el pie de carga, que es lo que nosotros bastante estamos observando en el molino y que también es un componente importante, aunque no el de mayor relevancia, pero sí es un componente importante y más notorio que en la molienda convencional, ¿no? Y bueno, la zona de máximo trabajo está asociada a altos ratios de contactos y alta presión de carga, ¿no? Bueno, con respecto a los circuitos en los que ustedes operan se deben parecer a alguno de estos cuatro o una mezcla entre ellos, ¿no? Básicamente tienes los single stage, que son en una sola etapa, básicamente el molino SAC con los pebbles que recirculan y el flujo bajo tamaño, que es clasificado en un ciclón, ¿no? Donde el underflow regresa al SAC y el overflow pasa a la siguiente etapa, ¿no? Tienes una doble etapa sin chancado de pebbles, que es el circuito SAB, de acuerdo al molino SAC con la recirculación de pebbles sin chancado, y el molino de bolas en circuito inverso, ¿no? Tienes la doble etapa, el SABC 1, cuando incluyes un circuito de chancado y los pebbles están regresando, los pebbles chancados regresan al circuito SAC, y tienes un circuito de chancado tipo SABC 2 cuando los pebbles chancados son enviados a la molienda secundaria, ¿no? Ahora, puede haber algunas variantes que están en función de mezcla de estos circuitos, ¿no? Puedes tener un single stage con un circuito secundario, ¿no? O puedes tener un SABC1 con un circuito, pero en vez de que sea inverso, puede ser directo, con doble etapa de clasificación en el SAC o y en la molienda secundaria, como es el caso de Cobre Panamá, ¿no? Y bueno, vamos a hacerles otra pregunta, otro sondeo rápido, un poquito para empezar ya a tocar estos temas y cerrar la introducción. ¿Cuál es el principal mecanismo en la molienda semiautógena? He puesto el impacto, la abrasión y la compresión. A ver, los dejo un poquito para que revisen en base a lo que ven día a día, y a los que no han experimentado la molienda SAC, lo que se les venga a la mente, lo que ustedes consideren que es el principal mecanismo de conminución, ¿no? Ya vamos contestando el 40%. Yo los animo a que marquen una de las opciones y que puedan participar en el sondeo.
La idea es un poco visualizar qué estamos pensando con respecto a esto y qué es lo que ocurre realmente dentro de un molino SAC luego, ¿no? Ya tenemos 70%, yo les animaría a poder pasar el 80% de respuestas a este sondeo. Ya falta poco, 75. Bien. Ok, vamos a darle 5 segundos más para que puedan contestar y cerramos la encuesta y publicamos los resultados. Ok, cerramos la encuesta. Gracias por su participación. Vamos a presentar los resultados. Bueno, el impacto, según la encuesta, el impacto es quien tiene el mayor resultado, sigue la abrasión y la compresión con el menor de los porcentajes. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver que, como les había comentado minutos antes, ustedes pueden ver ahí en las gráficas, son básicamente dos gráficas tomadas de muestreos de molienda SAC. Ustedes pueden ver la alimentación al molino SAC y la descarga del molino SAC, ¿no? Y abajo pueden ver una relación de ratios de malla, que quiere decir el porcentaje pasante de la descarga del molino con respecto al porcentaje pasante en la alimentación. Y ustedes pueden ver que los mayores ratios de aparición de partículas, es decir, de generación de fineza, se dan en las partículas menores a 2000 micrones, ¿no? Y ustedes pueden ver en la curva de porcentaje passing de la parte superior que tienen una descarga bastante fina, bastante fina. En todo caso, si no creen en la evidencia que ustedes pueden hacer en sus mismos circuitos de molienda SAC, recopilo, siempre es bueno darle una mirada a algunos papers antiguos y ver esto, ¿no? Marcos Digri en febrero del 1970 hace una publicación en la que indica que la molienda autógena por abrasión es usualmente el principal mecanismo y que los procesos de impacto y adstricción podrían ser perjudiciales para la operación. ¿Ok? Entonces, en contraste con lo que algunos pudieran estar pensando, que el impacto es el principal mecanismo de cominución en la molienda SAC, no lo es la abrasión. Con esto no quiero decir que el impacto no sea importante, claro que es importante. Se maximiza en un molino SAC porque tú tienes la naturaleza de generar la autofractura, pero no es el principal mecanismo. Y prueba de ello es la generación de partículas finas y muy finas que tienes a la descarga del mismo, ¿no? Pueden salir discusiones, pueden surgir bastantes preguntas, pero es lo que la evidencia sugiere y muestra, ¿no? Sin embargo, también es importante resaltar que hay un componente importante de impacto dentro de los molinos SAC, ¿no? Y bueno, en el día a día de nuestra operación, nosotros nos encontramos con una serie de variables, parámetros, o agentes que están influyendo en nuestro máximo rendimiento de molienda SAC. El primero es el mineral, un segundo es el stockpile, podemos mencionar la velocidad de giro, podemos mencionar también el porcentaje de pebbles, podemos mencionar la abertura de la parrilla con la que trabajamos o cómo se va desgastando a lo largo de la campaña, el porcentaje de sólidos, el diseño de los revestimientos, el trommel, el arnero, no solamente la eficiencia de clasificación, sino las mallas que utilizamos aquí, la eficiencia de clasificación, el agua de lavado, todo lo que implique y esté asociado, ¿no? El nivel de bolas, el nivel de carga, el control experto que utilizamos o que está ahí y que no lo utilizamos, ¿no? Con todo lo que esté asociado, la instrumentación asociada, los medidores de ruido, de intensidad, ¿no? La conversión a impactos, etcétera, ¿no? Y bueno, también para finalizar el operador, que es una variable determinante en el proceso, ¿no? Depende de qué día, en qué momento de su turno está, si está comenzando la guardia, a la mitad o al final, si es comienzo de mes o fin de mes, si es inicio de campaña, fin de campaña, ¿de acuerdo? Entonces, sí es un factor relevante que interactúa con todas estas variables que se presentan en el día a día y a cada segundo de la operación de la molienda SAC. Entonces, la pregunta es qué hacer y por dónde empezar. Y acá vamos a empezar a elaborar pues con una serie de acciones que nos pueden dar luces de lo que ya hacemos, porque yo creo que
ustedes en sus operaciones han avanzado bastante con esto y muchas de las recomendaciones son cosas que ya hacen y la idea es contribuir a darle quizá un enfoque algo distinto o ver alguna variable que no estén mapeando y que podrían implementar como un proyecto de mejora. El objetivo básicamente es estabilizar, mejorar y optimizar. Básicamente establecido en dos fases. Una, ver el control actual, ver la medición actual, ¿no? Establecer una serie de tácticas para reducir, para volver la operación más estable y reducir la variabilidad. Y luego de reducir esta variabilidad, es desarrollar la estrategia, implementaciones y tácticas que nos permitan poder movernos a un estado mejorado, ¿no? Eso es básicamente lo que en el fondo nosotros podemos conocer como diferentes nombres, mejora continua, podemos llamarlo disciplina operacional, pero básicamente el objetivo es el mismo, estabilizar, reducir variabilidad y en base a eso poder establecer un nuevo nivel de mejora, ¿no? Y básicamente hemos recopilado en el contexto de lo que nosotros denominamos disciplina operacional, 12 puntos, ¿no? 12 puntos a echarles el ojo, a mirarlos con bastante detenimiento y a enfocar las mejoras en dichas áreas. El primero, la caracterización del mineral. Un programa geometalúrgico que ha de demandar recursos, que ha de demandar tiempo, pero que nos proporciona una información relevante para tomar acción en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? No tanto orientado al corto, podemos hacer cosas rápidas, pero más en el mediano y largo plazo, ¿no? El segundo punto, la gestión del stockpile, y esto sí es relevante. Muchas veces vemos la variabilidad, pero no tomamos una opción mayor sobre este tema. El tercero es la alimentación al molino saque y correlaciones de interés que podamos determinar que nos ayuden a tener una idea de cómo podemos preparar el circuito aguas abajo, ¿no? Luego es ver tanto la potencia como la velocidad de giro, cómo interactúan ellas y cómo podemos maximizar el uso de potencia, ¿no? Y maximizar la velocidad de giro del molino y las consideraciones que tenemos que tener para ello, ¿no? Luego el tamaño de bola, que ahora en Perú está generando bastantes consultas sobre el incremento a 6 pulgadas y que en su momento también fue el salto de bola de 5 a 5,5, ¿no? La abertura de los pebble port, la abertura de las parrillas, ha habido experiencias de incrementos progresivos y de incrementos extremos, ¿no? Y hay que ver hasta dónde es conveniente o cuáles son las consideraciones a tomar. El diseño de liners, el tema de la revisión del tren de descarga, todo el sistema del trunnion de descarga, deflector, trommel, parrilla, ¿no? El circuito de pebbles, que muchas veces es olvidado, pero es muy, muy relevante y que está vinculado al rendimiento del circuito SAC, ¿no? Y bueno, el control de procesos e instrumentación lo pongo abajo porque no porque sea menos importante, sino porque va acorde con cada una de las etapas que hemos mencionado y hay oportunidades de mejora, ¿no? Y obviamente la instrumentación pues es un núcleo importante. Una buena instrumentación, un buen mantenimiento de los equipos de medición van a hacer que los sistemas de control, las lógicas que se implementen, los algoritmos implementados tengan éxito, ¿no? Y obviamente la interacción con los operadores para el feedback respectivo, ¿no? Y finalmente, y no dejando de lado, pues la evaluación y análisis del circuito que son trascendentales. No podemos dejar de lado que el criterio del metalurgista, el criterio del procesista es fundamental para las decisiones que se va a tomar, ¿no? Muchas decisiones se están tomando por benchmarking, se están tomando porque lo hizo otra operación y no se está reflexionando en la razón real por la que se están haciendo los cambios en una u otra operación, ¿no? Y bueno, vamos a ver punto por punto. Básicamente el programa geometalúrgico lo conocemos bastante y está orientado a la respuesta en flotación, pero también hay un potencial de conocimiento en lo que es la conminución y sus implicancias en poder estimar la capacidad de tratamiento, que es una herramienta fundamental, ¿no? Es cierto que estos test de conminución demandan pruebas externas, pero se puede trabajar bastante internamente. Cada unidad minera puede llegar a desarrollar su
su propio modelo de capacidad de tratamiento, ¿no? Es importante la definición de los criterios de diseño para poder, que nos permiten la selección del proceso y equipamiento adecuado, ¿no? Existen softwares en el mercado que nos permiten poder estimar en base a estos test de conminución las capacidades del circuito, ¿no? De un determinado circuito seleccionado y poder identificar potenciales cuellos de botella, potenciales restricciones al tratamiento deseado, ¿no? Pero también nunca hay que dejar de lado que también puedes recurrir al Excel de siempre y poder modelar en base a las ecuaciones que están abiertas, poder modelar tu propio modelo de tonelaje e irlo ajustando a tu realidad, ¿no? Es importante recordar esto, aquellas operaciones que pudiesen no tener algún tipo de recurso económico, siempre hay una oportunidad de hacerlo uno mismo, ¿no? Pero lo recomendable es mezclar siempre en la medida de lo posible ambas tendencias, ¿no? Ahora, si el enfoque es, no, yo no hago unos test de conminución, no hago un modelo de tonelaje para decir solamente no puedo pasar, no puedo llegar al tonelaje que me están exigiendo, sino para establecer cuáles son las razones por las que no puedo llegar y qué acciones puedo tomar yo en mi circuito o qué recomendaciones puedo realizar para implementación y poder mejorar el estado. Como yo siempre lo he dicho y lo hemos discutido bastante en los lugares que hemos trabajado y que hemos conversado, no necesito ingenieros para que me digan que no se puede hacer las cosas. Yo tengo ingenieros para poder resolver el desafío que tenemos enfrente con todo lo que se tiene, ¿no? Y la ciencia es una gran herramienta para poder buscar formas originales y creativas innovadoras de hacer las cosas, ¿no? Este punto sí me gustó bastante, lo que es el stockpile, porque muchas veces lo tenemos ahí y no sabemos qué hacer, solamente vemos que sube, baja el nivel y que nos complica cuando el nivel de stockpile es bajo. Ustedes pueden ver en la imagen, estas son imágenes digitalizadas, modeladas y que forman parte de software, diferentes software comerciales que nos permiten mapear el stockpile. Esto con los software de captura de imágenes son un potencial de control del stockpile, de saber cómo se da la segregación, de poder mapear y optimizar la gestión del stockpile y poder correlacionarla con el rendimiento de la planta. Esta es una oportunidad grande que no, al menos localmente, no se está explorando mucho. Hemos trabajado bastante en la gestión de los apron feeder, de la implementación de las cámaras de control, a la descarga de los apron feeder, en la faja de alimentación al SAC, pero un poquito antes en el stockpile estamos dejando esta oportunidad de control. Tenemos alguna cámara que nos da alguna idea de la granulometría, pero no estamos yendo más allá con la pila, poderla mapear no solamente en cuanto a leyes, que también existe la tecnología para mapear la ley en línea en una faja. Obviamente hay porcentajes de error a considerar, pero nos puede dar una idea, al menos en lo que es tamaño de partícula, de cómo se está segregando la carga en el stockpile. Esta tecnología está disponible, ha habido bastante avance con esto en lo que es el manejo de stocks en mina, y básicamente es una forma similar aunque un poco más dinámica el stockpile de planta, pero podemos involucrarnos ahí como un proyecto de mejora. Yo creo que esto es muy, muy importante y puede darles beneficios sustanciales, ¿no? Y después, bueno, en esto sí estamos de acuerdo. Hemos hecho bastante de esto en las operaciones. Hemos mapeado no solamente el F80, hemos mapeado diferentes rangos de partículas con el objetivo de identificar las correlaciones que tenemos con el tratamiento de nuestro molino SAC, ¿no? Discriminando todo lo que pueda ocurrir como restricciones aguas abajo, pero sí encontramos fuertes correlaciones con algunos rangos, ¿no? Que se pierden en otros, pero básicamente nos llaman a reflexionar sobre el rango crítico y sobre un determinado porcentaje de finos, que puede ser 2 pulgadas, 1 pulgada, 1,5. Eso lo define cada operación de acuerdo a su realidad. Pero lo importante es poder hacer la trazabilidad. Y acá surge una gran pregunta, ¿no? Que los operadores me pueden decir, sí, hay unas ecuaciones de correlación, pero en ocasiones veo que no se cumplen.
Y muchas veces ocurre porque la cámara de determinación de tamaño de partícula está fuera del túnel, después de 3, de 4 o de 6 feeder, donde el último feeder es el feeder de partículas gruesas, ¿no? O a veces se usa el del otro extremo y las partículas finas tapan a las partículas gruesas del primer feeder y no son captadas en su real dimensión por la cámara. Hay operaciones que han avanzado en esto, han puesto feeders en cada uno de las descargas o cada par de las descargas de los feeders que tienen a través de toda la faja y han podido obtener una mejora en la correlación y la identificación del tamaño de partícula. La tecnología de las cámaras también está mejorando y eso es una oportunidad. Todo lo que sea medición, todo lo que sean formas medibles en línea son preferibles a opiniones u observaciones que pueden ser muy sesgadas o pueden ser muy subjetivas, ¿no? Yo sé que los operadores, complementando el tema de las cámaras, han identificado mediciones muy puntuales visuales de lo que es una partícula gruesa, intermedio, fina, pero sí tiende a ser algo subjetivo que se puede mejorar con la tecnología disponible, ¿no? Ahora, sí, hay esta implementación tiene un costo que quizá alguna operación de menor volumen o de mucha menor ley no pudiese considerar o no pudiese darse el lujo de implementar. Pero existe, la NASA abrió su lenguaje de programación de la medición de tamaño de partícula, lo mismo que utiliza en las cámaras para explorar el tamaño de roca, en sus sondas, en sus rovers, está abierto y lo pueden aplicar en software libre como el Octave, y yo se los digo porque es algo que en mi último trabajo lo hizo un becario. Aplicó el lenguaje de programación, se instaló una cámara comercial y se tenía la medición no en línea en un inicio, pero se tenía una medición cada vez que era requerido y podías tener la determinación de tamaño de partícula. Entonces, no es tanto decir no se tiene recursos, se puede hacer de diversas formas, ¿no? Obviamente, si estás en las posibilidades de hacerlo con una empresa que ya tiene la expertise y toda la implementación, siempre sería preferible, pero si no, la tecnología, la programación y el software libre están disponibles, ¿no? Y bueno, paradójicamente, desde una perspectiva total de la molina autógena, nosotros podemos mencionar que a medida que nosotros reducimos el tamaño de alimentación, que es mucho lo que hemos hecho para alcanzar las mayores capacidades de tratamiento, ¿no? Hemos afinando la alimentación al SAC, hemos visto que es evidenciable el incremento del tratamiento si es que no estamos restringidos por la capacidad de descarga de nuestro sistema, pero estos mayores rates de tratamiento o esta mayor fineza también demanda mayores niveles de bolas, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es lo que puede ser materia de discusión en la interacción con todo el sistema de liners, de equilibrio, de relación JC y JB, que vamos a ir viendo, ¿no? Pero no es descabellado mencionar y validar lo que han hecho las operaciones de ir incrementando desde 12% el nivel de bola sustancialmente a niveles de 16, 18 e incluso 19 o 20%, ¿no? Ahora, ver cuál es el punto óptimo en cada operación sí puede ser materia de una discusión y de cada realidad. Y eso es lo que yo pongo sobre la mesa. Muchas veces estamos tomando decisiones sobre benchmarking y no necesariamente la decisión de una operación de incrementar el nivel de bolas puede ser la misma para las demás. Una operación que tiene pocos finos, que tiene poca presencia de finos y tiene restricciones en el tonelaje de tratamiento, es poco probable que pueda responder en forma satisfactoria como sistema en sí, como cuidado del molino SAC con altos niveles de bolas, ¿no? Hay que tener bastante cuidado en las decisiones que tomamos, ¿no? Luego, la potencia del molino. Nosotros normalmente empleamos el modelo de Hokan-Fuerste, ¿no? Que básicamente es una relación de algunos componentes disponibles de medición. La utilizamos por la simpleza en el cálculo. Hay otros modelos tan buenos, más ajustables, que trabajan igual y que no negamos que ustedes los puedan utilizar.
hay que ver la disponibilidad de los factores que requieren para su uso básicamente, que deben ser muy similares en cuanto a las dimensiones del molino empleadas, pero la idea es poder modelar la potencia para nuestra realidad y ver qué ocurre, dentro del equilibrio del molino SAC. Esta gráfica básicamente lo que te muestra es que para diferentes niveles de llenado, tú tienes un diferente comportamiento de la densidad aparente de la carga. ¿Qué cosa es la densidad aparente de la carga? Es el peso de la carga entre el volumen de la carga. ¿De acuerdo? Entonces, si tú incrementas el nivel de bolas, si tú vas incrementando el nivel de bolas desde 7 hasta 13%, tú lo que vas a tener es un incremento en la densidad aparente de la carga porque la bola de acero tiene una mayor densidad respecto a la roca, ¿no? En caso inverso, si tú reduces el nivel de llenado de bolas, vas a tener una menor densidad aparente. Pero, ¿cuál es lo importante de esto? Que hay un punto de óptimo consumo específico de energía, de uso eficiente de la energía en la molienda SAC. ¿De acuerdo? Para ambos lados, tú vas a tener una demanda mayor de energía por cada tonelada procesada. Uno por carencia de bolas y otro por exceso de bolas, ¿no? Y eso es otro seguimiento que ustedes deben tener mapeado. Ahora, tampoco yo quiero decir que deben fijarse solamente en el punto óptimo. Sí, una banda es preferible, pero las decisiones sobre la recarga de bolas y el nivel de llenado óptimo deben responder a esta zona de optimización del consumo específico de energía, ¿no? Por ejemplo, acá hemos tomado un molino SAC, en este caso tomamos un ejemplo de Antapacay, que conocemos las medidas, y hemos graficado básicamente para diferentes niveles de llenado los componentes de este modelo de potencia, que se puede disgregar entre la potencia generada por la pulpa, la potencia generada por las rocas y la potencia generada por las bolas. Y ustedes pueden ver que a medida que yo aumento el nivel de carga total, yo voy aumentando la potencia generada, ¿de acuerdo? Para un nivel de 16% de bolas versus un nivel de 18.5% de bolas, pero si yo mantengo el nivel de llenado de bolas y aumento el nivel de carga, yo estoy aumentando la potencia generada por las rocas en desmedro de la potencia generada por las bolas, ¿de acuerdo? Incluso cuando subo el nivel de bolas a 18.5, estoy en un escenario de mayor potencia con respecto a la situación anterior, pero en la medida que yo aumento el nivel de carga total, voy a tener el mismo efecto de desmedro de la potencia generada por las bolas, favoreciendo la potencia generada por las rocas. Entonces yo tengo que ver el equilibrio donde esta potencia llega a generar la densidad aparente en el rango óptimo que me da el consumo óptimo energético, ¿no? Esto es un trabajo de hormiga, esto es un trabajo en el que hay que invertir algún tiempo para hacer los grainados, los crash stop, o poder ver la forma de poder cuantificar en función de la presión y del peso del molino, poder correlacionar el tema de los niveles, ¿no? Y básicamente lo que vemos en nuestra operación es que estamos vinculando este nivel de llenado de carga total, la potencia y la presión de los descansos, ¿no? A medida que yo voy cargando el molino, yo incremento la potencia, ¿no? Aumento el nivel de llenado y llego a una zona de operación estable, donde sigue incrementándose la potencia, donde sigue incrementándose el nivel de llenado, pero hay un punto a partir del cual la potencia empieza a caer, ¿de acuerdo? Y donde empiezo a tener un incremento también progresivo de la presión de los descansos y estoy pasando a un estado de sobrecarga que yo debo considerar, ¿no? Eventos de sobrecarga de molinos SAC hemos visto bastantes. Últimamente no se ha registrado porque ya se ha mejorado bastante en el control o porque no nos están contando sus eventos, pero yo sí soy un convencido de que se ha mejorado bastante en este control. Y pues sí se tiene bastantes controles, bastantes alarmas que nos permiten generalmente estar en una zona de operación estable, ¿no? ¿Qué hay con la velocidad de giro? En muchas operaciones me he encontrado con que sube la velocidad y sube la velocidad, ¿no? En general hay que ver
hay que ver qué mecanismos se presentan. Lo primero que nosotros vemos en la evidencia empírica es que el valle de la generación de Peebles disminuye en la medida que nosotros estamos incrementando la velocidad de giro, ¿de acuerdo? Se aumenta la conminución por autofractura, ¿de acuerdo? Dado que promovemos más el impacto, ¿no? Pero en deslinde a menor velocidad, nosotros también tenemos una mayor producción de finos, ¿no? Entonces hay que ver el equilibrio de lo que queremos obtener, ¿no? Y va muy amarrado a lo que es la trayectoria, va muy amarrado a lo que es la etapa de desgaste del liner, ¿no? Como ustedes pueden ver, el incremento de la velocidad crítica no necesariamente es un escenario de mejor molienda, puede ser un escenario catastrófico, como ustedes pueden ver, de esta operación que nosotros desarrollamos en las simulaciones DEM, vimos que a 78% de la velocidad crítica estaban golpeando el forro, no habían hecho ningún trabajo en el forro, ¿no? Simplemente querían subir a 9.6 porque otra operación ya lo estaba haciendo. Entonces, nuevamente volvemos a lo mismo. El benchmarking es muy importante, pero hay que analizarlo en el contexto en el que nosotros operamos, ¿no? ¿No? Podemos ver la intensidad de incremento, ¿no? A mayores velocidades tenemos una mayor intensidad de incremento sobre el revestimiento y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? El efecto del tamaño de bolas, que es lo que ahora último estamos discutiendo con bastantes de nuestros clientes, y acá mencionarles que nuestras consideraciones como Molycop siempre han sido emplear el tamaño de bola más grande disponible en el mercado. Sin embargo, tenemos que considerar cuáles son las situaciones que están involucrando el uso de una bola más grande, ¿no? Como potencia en estas simulaciones DEM que realizamos, vemos un incremento no tan grande en cuanto a la potencia generada, ¿de acuerdo? Pero sí vemos un incremento importante en el delta de energía en el pie de carga. Prácticamente 25% más y se agrava a mayores velocidades de giro, ¿no? Entonces es importante considerar que si queremos promover el impacto aún más y con bola más grande, tenemos que estar convencidos de que el diseño de nuestros liners está preparado para este cambio, ¿no? Como trayectoria a una misma velocidad, van a seguir una trayectoria muy similar, incluso la de mayor peso va a tender un poco más hacia el centro, ¿de acuerdo? Pero no hay un mayor cambio. Lo que sí podemos notar es la distribución del espectro de energía. Esto es parte de los estudios de simulaciones DEM, donde podemos ver por rango de partícula cómo a diferentes velocidades, con diferente tamaño de bola, se distribuye la energía. Entonces podemos ver que una bola de mayor tamaño puede tener un beneficio en ciertos rangos de partícula, pero no necesariamente en todos. Y esto hay que correlacionarlo con el objetivo que está buscando el cliente en su operación. ¿De acuerdo? Definitivamente hay una mayor transferencia de energía, pero hay que ver en qué rangos de partícula se produce de acuerdo a la distribución granulométrica, de acuerdo al diseño de liners que tienen. Entonces, hemos encontrado operaciones en las que sí es muy recomendable hacer el cambio de bolas a tamaños mayores y en otras en el que no se ve un mayor beneficio y que puede ser materia de una revisión más al detalle sobre el objetivo que se quiere. Pero es igual, estas herramientas están muy disponibles para ustedes. Y esto nos hace hacer un paréntesis y dar el salto a la siguiente pregunta. Nos hemos encontrado con que algunos clientes nos hablan de que quieren reducir el consumo de bolas para alcanzar un consumo world class. Y miren, esto es una recopilación que hemos hecho de diferentes operaciones mineras con sus consumos. Es una foto, no quiere decir que su promedio sea así siempre, ¿de acuerdo? Pero obviamente si yo fuera Yanacocha o Tambomayo quisiera un consumo como el de KGHM o el de Peñasquito, ¿no? Pero nuevamente el benchmarking es muy importante para ubicarnos donde estamos, ver oportunidades de mejora, pero también para enfocarnos en la realidad. ¿Qué abrasión tiene cada operación? ¿Qué distribución granulométrica tiene? ¿Cuál es el objetivo de su molienda?
¿de acuerdo? Y como ustedes pueden ver, el rango es muy diverso. Quien te hable de un consumo world class, hay que preguntarle a qué se refiere. Si se refiere a una mejora continua del consumo de medio de molienda, puede ser válido como metodología. Si se refiere a un rango de ratio de consumo, puede ser de que no esté claro qué es lo que está buscando. Pero la idea es que ustedes puedan ver dónde están y puedan establecer las oportunidades de mejora para optimizar el consumo o hacerlo más eficiente. Luego de esto, podemos ver el tema de las aberturas de las parrillas, ¿no? Básicamente sabemos que en general la apertura de las parrillas tiende a asegurarnos un mayor desplazamiento de carga fuera del molino, ¿no? Si tenemos la capacidad de evacuación necesaria, obviamente, ¿de acuerdo? La tendencia nos ha indicado que toda la mayoría de operaciones con molinos han tendido hacia una abertura mayor del slot promedio, con tamaños del orden de 65 milímetros y en muchos casos mayores a eso, ¿no? Básicamente ustedes pueden ver en la gráfica diferentes simulaciones en base a muestreos realizados, que la abertura de la parrilla nos da una capacidad de incremento en la capacidad de tratamiento muy sustancial, ¿no? Ahora, no necesitan hacer la experimentación en campo, poniendo parrillas de 80, 90, 100, 120 milímetros como para darse cuenta de eso, ¿no? Ya otras operaciones han evidenciado en forma consecutiva que ese efecto y ese comportamiento se da, ¿no? Y no solamente eso, abrir la parrilla también incrementa el consumo de bolas, ¿no? Porque estás evacuando del molino bolas con el tamaño del slot que estás implementando, ¿no? Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no? Obviamente el mayor tratamiento va a compensar la subida de costos operativos, pero hay que buscar el equilibrio en las siguientes partes también. No solamente es incrementar el tamaño de la abertura del pebble ports, ¿no? Porque lo quiero incrementar, sino ver qué pasa aguas abajo. Tengo capacidad en la molienda secundaria, tengo capacidad en el arnero, en el trommel, en el chancado de pebbles, en los magnetos, para poder soportar este cambio, y eso es algo que hace una revisión integral, ¿no? Como tendencias, no quiero hacer ninguna publicidad, trabajamos con el diseño radial, hay aplicaciones con diseño curvo que reducen el carryover y el flowback, también lo puedes hacer con mejoras en el diseño radial, hay aplicaciones de parrillas dobles, hay diferentes diseños, esto es un campo a revisar, a trabajar, yo lo dejo abierto a que ustedes lo discutan con sus proveedores, siempre explicándoles y viendo y haciendo las mediciones respectivas de lo que se quiere obtener, ¿no? Otro tema y bastante sensible también es qué pasa con el segado en las parrillas, con el pegging, con el taponamiento, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos pasa un taponamiento en las parrillas? ¿No? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué excusa damos? ¿Qué justificación sostenemos? ¿No? ¿Qué acciones de mejora podemos tomar? Nosotros como Molycop, hemos hecho revisiones de este tema porque se ha presentado y nos involucra directamente y vemos pues que están regulados a temas diversos que están en dos grandes grupos, ¿no? Por las consecuencias que generan, ¿no? En el grupo asociado a los temas de que la abertura de la parrilla es similar al del desgaste crítico de las bolas, bueno, podemos revisar el diseño de los slots, la dureza y diseño de las parrillas, ¿no? El operar con parrillas desgastadas que promueven el cegado de las parrillas. Y también, bueno, en el tema de las bolas, el spalling de bolas producido que puede estar asociado al tamaño de recarga de bolas, a la calidad de las bolas, ¿no? Tratamiento térmico, condiciones de impacto en el molino, ¿no? La relación JB-JC. Nosotros hemos podido identificar en bastantes revisiones que los cegados se dan en aquellas operaciones donde la relación
JB-JC se incrementa, ¿no? Donde tenemos un alto nivel de bolas respecto a un nivel de carga fijo, que desencadenan en obstrucciones de grades, y esto es promovido cuando tú tienes una alimentación más fina, altas velocidades, ¿no? Desgaste de las parrillas, que fomentan es una mezcla en sí de una serie de efectos como para poder atribuirle a uno solo la causa única del cegado, ¿no? Lo importante es que cuando se presenten estos eventos se pueda mapear con la data operativa y una mezcla, el análisis de la bola, el análisis de la parrilla en conjunto, cuáles son los desencadenantes, cuál es el desencadenante que está promoviendo estos escenarios, ¿no? Y esto es independiente y esto es un conjunto de cosas. Yo he visto operaciones con diseños radiales que se han tapado mucho menos de 10% en toda la campaña. He visto diseños radiales y diseños curvos que se han tapado más del 50%. He visto diseños radiales también, ¿no? Parrillas dobles que se han tapado más de 50%. Entonces, con un proveedor de bolas, con otro proveedor de bolas. Entonces, lo importante acá es identificar cuáles son las razones en conjunto que están promoviendo el cegado de las parrillas, ¿no? Esto es un tema de harta discusión, de alta revisión, y es importante para nosotros si podemos contribuir en el caso de que ustedes estén presentando este escenario, ¿no? Y ustedes pueden verlo, diferentes tamaños de parrilla, diferentes niveles de cegado, ¿no? La presencia de finos dentro del molino, ¿no? que son factores que están presentes, ¿no? Bueno, con respecto al efecto y al diseño de los liners, que es toda una ciencia, que es todo un mercado de desarrollo ahí, en los que los proveedores han avanzado bastante, es poder identificar cuál es el objetivo que yo quiero en el movimiento de la carga. Obviamente, el primer objetivo va a estar enfocado a mantener, a alcanzar el tiempo de vida deseado, porque los liners son administrados básicamente por los equipos de mantención en las diferentes plantas y hacen que el área de procesos o no intervenga o intervenga muy poco en lo que es un tema menor de movimiento de carga. Pero hay operaciones que sí trabajan en conjunto, tienen comités de liner, revisan el trabajo en equipo muy bien y exploran la mejora tanto en el tiempo de vida objetivo como desde el punto de vista de procesos, ¿no? Básicamente lo que se busca en el diseño es aumentar los impactos útiles, disminuir los impactos inútiles, ¿no? Básicamente cuando me refiero a impactos no me refiero al pie de carga, sino todas las interacciones bola mineral, revestimiento, ¿no? Básicamente disminuir los impactos inútiles bola revestimiento y aumentar la disponibilidad, ¿no? Mayor duración, evitar detenciones imprevistas, disminuir tiempos de cambio, ¿no? Aunque hay proveedores de liners que han conceptualizado, mejor dicho, que campañas cortas efectivas que maximicen el tratamiento, porque es evidenciable, a pesar de que muchas operaciones, algunas, no muchas, indican que no es así, pero con su misma data PI se puede evidenciar que a fines de campaña tienden a perder capacidad de tratamiento. Entonces, hay proveedores de liners que han conceptualizado que campañas un poco más cortas pueden ser más eficientes en cuanto a la productividad anual de un molino SAC, ¿no? Esto es otro desafío para cambiar el paradigma que puede tenerse y que debe revisarse en cada operación. El ángulo de ataque en las diversas operaciones ha ido incrementando hacia un ángulo menos agresivo, lo cual valida nuestra tesis original que el principal mecanismo de conminución es la abrasión. Buscas hacer menos agresivo para hacer la proyección hacia el pie de carga más controlada, pero también estás fomentando el mecanismo de abrasión dentro de tu molino y tienes una serie de mejoras que han sido medidas en diferentes operaciones. Hacemos estudios también de simulaciones DEM, evaluando el ángulo del lifter y pueden ver cómo cambia la trayectoria a medida que utilizamos un ángulo menos agresivo, ¿no?
podemos tener la oportunidad de incrementar la velocidad de giro y de usar la potencia disponible del molino, ¿no? Con el cambio del ángulo del liner, y lo que nos da un delta de evacuación por unidad de tiempo que se traduce en mayor capacidad de tratamiento, ¿no? También podemos evaluar, como les había mostrado, el espectro de energía, y pueden ver como un diseño con mayor velocidad y un ángulo menos agresivo puede mejorar sustancialmente la distribución de la energía en el molino SAC, ¿no? Podemos también evaluar el efecto del desgaste de los forros, podemos modelarlo, incluso los proveedores de liners lo hacen o debieran hacerlo, ¿de acuerdo? Pero no solamente para ver mejoras en la zona de revestimiento, sino también para poder mapear la trayectoria de la carga a lo largo de la campaña y poder establecer cómo es la curva de tonelaje a lo largo de la campaña, ¿no? Esto es una operación que mapeamos y vemos un pico de tonelaje en función del desgaste de liner, que nosotros lo representamos como una relación entre el S y el H, entre la altura remanente y la distancia entre levantadores, ¿no? O la distancia entre de levantadores entre la altura remanente, ¿no? Y el objetivo es mejorar el diseño de tal manera de pasar de un escenario inicial a un escenario mejorado, donde no pierdo tanto tonelaje en los últimos meses de la campaña, ¿no? Eso es un poco el objetivo de lo que se quiere lograr con el entendimiento de cómo se comporta la carga a medida que se desgaste el forro y mejorar el diseño en base a eso, ¿no? No perder tanto y poder utilizar la velocidad disponible del molino, ¿no? Eso es un poco lo que se busca con todo ese estudio a final de cuentas. Luego, el efecto del nivel de carga total es otro aspecto que nosotros estamos revisando bastante. Vemos un interés de muchas operaciones de operar por encima de 26, de 27, de 28, de 30% de nivel de carga total, ¿no? Llegar incluso a niveles de 35% si la presión de los descansos lo permite, si el sistema lo permite, ¿no? Pero también es entender cómo se comporta la carga con esta variación, pues el ratio de nivel de llenado total, el ratio de bolas entre rocas cambia, ¿no? Entonces, como hemos visto, esto va a hacer que cambie la densidad aparente de la carga y va a tener implicancias sobre el consumo específico de energía, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí hemos hecho este ejercicio para dos niveles de llenado, pero básicamente lo importante está en la traducción de resultados, ¿no? En este caso hemos visto el factor de abrasión, ¿no? Para diferentes niveles de llenado y diferentes y la misma carga total, perdón. Y pueden ver dónde está la distribución de la zona y poder seleccionar cuál sería el nivel de llenado más competente. ¿De acuerdo? Esto es importante poderlo realizar, podemos realizarlo para ustedes y lo importante es que ustedes tengan un conocimiento mayor de lo que ocurre dentro de su molino, ¿no? Básicamente es ver la intensidad de los impactos, ¿no? Los cuales aumentan a medida que yo reduzco el nivel de carga total y a medida que aumento el nivel de bolas, ¿no? Entonces, estas simulaciones nos simplifican el tener que estar haciendo el ensayo y error en la planta, ¿no? Otro aspecto que quería poner luego del tema del molino es el tren de descarga. Muchas veces creemos que los pool del trunnion de descarga, el trommel y la zaranda funcionan porque tienen que funcionar. Y nos olvidamos de toda la ingeniería que hay y la oportunidad de mejora en este sistema. Nos enfocamos tanto en aumentar la capacidad del SAC que nos olvidamos que tenemos cuellos de botella en el trommel o en las fajas de los chancados de Pebbles, ¿no? O en el mismo sistema de lavado que nos hace que el bypass de fino sea alto y nos obliga a abrir la abertura de la malla indiscriminadamente, ¿no? Aquí hay trabajos con diseños de deflectores, con el ángulo del deflector, que nos puede dar una oportunidad de mejora, ¿no? Que básicamente hace un flujo menos turbulento en la zona y que puede mejorar la eficiencia de clasificación y por ende la capacidad del circuito de todo el tren de descarga, ¿no?
Esto es algo que hacen sus proveedores, que deben exigirles de forma más permanente ante los cambios que ustedes quieren hacer. Los cambios en el molino, los cambios en la capacidad de tratamiento definitivamente tienen que estar repercutidos en lo que ustedes diseñen aguas abajo también. Si no, se pueden dar grandes sorpresas y la consecuencia lógica es, bueno, no funcionó el cambio, pero muchas veces no funcionó porque el nivel aguas abajo te restringe las mejoras que has implementado, ¿no? La idea es verlo como un todo, ¿no? El chancado de Peebles. El chancado de Peebles es otro mundo aparte que muchas veces no está bien observado. Yo los invito en sus diversas operaciones a hacer una revisión de la utilización y la disponibilidad de estos chancadores, que por su ubicación en el circuito debieran correr con un runtime muy similar al de los molinos, que es una sobreexigencia grande para un equipo de chancado, ¿no? Lo que hace es que tengas que tener una capacidad de chancado mayor que te permita parar alguno de los equipos que operarían parte del tiempo y estarían fuera de la operación otra parte por mantenimiento, ¿no? Pero yo les invito a revisar no solamente el tema del setting, del perfil del forro, sino de la capacidad de la faja, sino también revisar cómo está el bypass de finos, el sistema de lavado en el sistema del trommel zaranda previo, cómo está la disponibilidad de los equipos. Quizás no necesitan utilizarlo y tienen 1 o 2 chancadoras paradas, y alguna de las ideas con las que conversábamos con algún cliente es evaluar un sistema de configuración en serie de las chancadoras. Hay una operación que tiene 2 chancadoras de Peebles y solamente utiliza una, ¿de acuerdo? Y la pregunta lógica es, ¿y la otra por qué no la pones en serie? Aperturas el setting de la primaria, cambias el perfil un poco, ganas capacidad y puedes reducir más con una segunda etapa. Si eso en forma de ingeniería es un poco complicado o no, es algo a revisar, es un proyecto. O sea, si pueden montar una planta de más de 100.000 toneladas día, o sea, mover una chancadora en una configuración en serie es un tema menor, ¿no? Una serie de acciones para mejorar el chancado de Peebles que he visto que han aplicado en muchas de sus operaciones es la caracterización permanente, el control de la granulometría, las leyes, porque en algunos casos tienen estéril, que sería conveniente sacarlo del sistema y que nos haga menos bulla. Las leyes son a veces y en ocasiones o por periodos muy bajas y no vale la pena regresarlas al circuito. Hacia ahí va el comentario, ¿no? Ver el bypass de finos, si los sistemas de lavado realmente están funcionando bien como deben funcionar, ¿no? Ver el tema de la abrasión, ¿no? Otros test como el crashability, ¿de acuerdo? Ver el tema de la disponibilidad de los magnetos, del tipo de magnetos, de la intensidad, de la posición en la que están en la faja, ¿de acuerdo? De manera de que trabaje en forma eficiente. Seguir el tema del trabajo que hacen es muy importante, ¿no? Lo que ya habíamos comentado, ¿no? Evaluar la disponibilidad y utilización de las chancadoras de Peebles. Yo creo que se van a dar con más de una sorpresa ahí. Ver el setting con el que están trabajando la mayoría del tiempo, ¿de acuerdo? Y la calibración de dicho setting también, ¿no? Ver la granulometría del producto también. Revisar y modificar el diseño y aleación del revestimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, la disciplina operativa también es importante. O sea, hay guardias que chancan Peebles, otras que no. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se opera igual? Yo entendería que puede haber escenarios muy puntuales de cambio de mineral, incrementos de presencia de magnetita, etcétera, bypaseamos el chancador de Peebles, ok, puede presentarse en algunos días puntuales. Pero si yo hago el análisis de guardias por guardias a lo largo de 6, 8 meses, y es un comportamiento recurrente, ya no es una cuestión puntual, es una cuestión de decisión operativa. ¿De acuerdo? Y eso me hace proponerles también que los controles internos de la planta se enfoquen en hacer el seguimiento del tonelaje que va a flotación. Muchas veces medimos el tonelaje fresco que está ingresando por la correa del SAC, pero no estamos analizando
¿qué es lo que están haciendo con el manejo de pebbles? Yo puedo incrementar el tonelaje fresco un poco y estoy botando los pebbles hacia el stockpile o no, los estoy sacando del sistema y no los estoy chancando, y el tonelaje neto hacia flotación es menor de lo que yo haría en una forma consistente con la recirculación de pebbles y el chancado en forma permanente, ¿no? Esa es una revisión que yo les planteo que ustedes consideren en su planta, y luego de esto ver si el upgrade de los chancadores de pebbles o el incremento de un chancador de pebbles es o no es necesario, ¿no? Hay aplicaciones como en México, donde han implementado HPGR, luego del chancador en esta etapa de pebbles, ¿no? Que también sería bueno revisar, ¿no? En el caso de que tú tuvieras potencia disponible en los molinos de bolas y pudieses enviar el producto chancado hacia la molienda secundaria, ¿no? Que es conceptualizado como un circuito más eficiente que el SABC1, pero que en la práctica no es, salvo una operación aquí en Perú, no es utilizada por las demás, ¿no? Me refiero localmente. Hay en otros países, hay operaciones que sí utilizan el SABC2, ¿no? Control de procesos e instrumentación. Bueno, aquí hay todo lo que la gama de la tecnología nos permite soñar, pensar. Cada vez más empresas ponen a nuestra disponibilidad sistemas cada vez más eficientes, cada vez más confiables, que nos permiten pues hacer un trabajo mejor controlado, ¿no? Sí, el papel, el feedback de los procesistas, de los control room, en general de todo el equipo de procesos que interactúa con el sistema de control, es fundamental para la mejora de estos sistemas. Yo no me voy a cansar de sostener y decir que cuando escucho que un sistema de control no funciona, yo no lo uso o yo opero mejor que el sistema experto, es definitivamente porque no hay un involucramiento del procesista con el equipo de control de procesos. Y hay un desconocimiento total del potencial del control process, ¿no? Existe tecnología nuestra también para poder controlar la intensidad, los picos de energía en los molinos SAS, poder mapear las zonas de mayor eficiencia de esta gestión de movimiento de carga, ¿no? Hay tecnología disponible para la visualización interna sin retiro de chute, pero hay que contextualizar las necesidades. Si estás en una operación en el que casi nunca te permiten abrir el molino solamente en las paradas de planta, y todo el tema de bloqueo, de retiro de chute, de inspección, de ventilación, hace imposible que durante una oportunidad de detención puedas echarle un vistazo dentro del molino. Existe la tecnología para medir el nivel de carga interna, para observar qué hay dentro del molino y que puede contribuir con tu operación también, ¿no? Para poder identificar los picos, los peaks, ¿no? Los sparkles de energía dentro de un SAC, el control en línea, la determinación del pie de carga, del hombro, ¿no? Trazar la trayectoria de las bolas, ¿no? Sensores en el shell que son mucho más eficientes que un lector externo que puede estar distorsionado, puede distorsionar el envío de la señal de ruido, ¿no? Por diversos factores, ¿de acuerdo? Entonces existe y cada vez más, como les mencionaba, tecnología disponible para ustedes que puede contribuir en el mejor conocimiento, en el mejor control. Hay tecnología que falta, por supuesto, pero yo no creo que pasen más allá de la siguiente década para que podamos contar con mediciones de viscosidad, transporte de masa, temperatura. Bueno, temperatura ya existe, pero quizá trazadores dentro de la pulpa que nos den una idea más de una mayor temperatura que estaría asociada a condiciones de mayor impacto, ¿de acuerdo? Que nos puedan visualizar la descarga a través del pulse lifter, ¿no? Yo creo que son tecnologías que se van a desarrollar en la siguiente década y nos van a permitir
el sueño que hemos tenido siempre de poder ver como el molino a través de una pantalla de cristal y saber y verlo en tiempo real, ver en tiempo real el comportamiento que nosotros hemos modelado, ¿no? Y validar el modelamiento que nosotros hacemos ya con una certeza casi total, ¿no? Y bueno, como último punto, el tema del análisis, del trabajo del procesista, muestreos, que no los quiero dejar de lado porque es el corazón de lo que hacemos, porque nos da una mirada crítica y analítica, y esta es una demanda muy grande a todos los equipos de metalurgia que cuando hacen estas simulaciones tienen que entender las restricciones del proceso y saber cuál es el objetivo y cuáles son las limitaciones físicas en ciclones, en los sistemas del tren de descarga, en el molino de bolas, en las bombas, que permitan que las simulaciones, los análisis que hagan estén en línea con la visión del operador en campo, ¿no? Ahora, hasta que tengamos todos estos sistemas de control que yo les mencionaba en línea, por ejemplo, un análisis granulométrico de todos los puntos del circuito de molienda, que actualmente podría ser una locura, pero yo creo que en 10 o 15 años va a ser una realidad. Hasta que no lleguemos a eso, pues los temas de muestreos, balances y simulaciones siempre van a ser recurrentes y absolutamente necesarios, ¿no? Aquí el mensaje es que existen, si bien existen las herramientas para el modelamiento y simulación, con los diferentes software con los que ustedes puedan contar, va a depender mucho del criterio de la persona que analice el fenómeno. Esto es muy importante porque muchas decisiones se toman primero en base a una fotografía mal hecha de la planta, se toman condiciones, ¿no? Te piden, no, quiero hacer el muestreo en las condiciones más estables que tú tengas la planta. Obviamente no va a representar la variabilidad del proceso que tú tienes y vas a tomar decisiones en base a una condición no tan real. De acuerdo a la cantidad de muestra que tomas, ¿no? La preparación de la misma, el tipo de ajuste que haces, ¿no? Va a influir en el resultado final y en el producto a obtener. No basta con que el simulador te dé el mismo P80 que estuvo marcando el analizador en campo, ¿de acuerdo? O el que tú obtuviste de tu data manual. Hay que saber si el punto donde estamos muestrando es el correcto. Hay operaciones que grancean hacia el overflow, que tienen bypass de gruesos. Tú haces una parada de planta y tienes partículas gruesas en las celdas de flotación. Tienes partículas gruesas en la malla que has puesto antes del analizador, del cortador de cabeza. Entonces, no estás representando el real overflow que tú tienes hacia tu circuito de flotación. Y si no estás representando ese overflow, no estás representando el circuito de conminución. Entonces es importante el punto de muestreo, es importante que la foto que tomamos sea una foto lo más real posible de nuestra situación actual para tomar decisiones lo más correctas posible, ¿no? Y bueno, finalmente siempre hay una oportunidad de mejora. Aquí hemos recopilado los impactos de todas las cosas que hemos hablado, agrupándolas en principales ítems de operaciones que ya están en fase de producción, ¿no? Esto no es para operaciones que están pasando de un ramp up a una etapa de producción donde el efecto del mine to mill puede ser mucho mayor, por ejemplo, ¿no? Aquí ya estamos considerando que ya han hecho una revisión de mine to mill, ya han hecho una revisión primaria del diseño de los liners, ya han hecho un primer cambio del tamaño de bola, ya han hecho mejoras en la molienda secundaria, algo están utilizando más los pebbles, han trabajado algo en los diseños de liners, pero en una segunda revisión, ¿qué es lo que podemos encontrar como potencial? ¿No? Hay un potencial con todas estas aplicaciones de hasta 21%. Esto es una revisión de alrededor de 12 operaciones mineras con estudios de cuellos de botella donde hemos podido ver este gap potencial, ¿no?
el mine to mill todavía hay oportunidades de mejora en los trabajos del blasting o los trabajos que se pueda hacer para reducir el rango crítico, ¿no? El stock y el trabajo en el manejo del stockpile que les he mencionado, ¿no? Mejoras en los procesos de control, en instrumentación, que es el que presenta uno de los mayores gaps, ¿no? El tamaño de bola óptimo siempre es relevante, también nos da una ganancia ahí por la forma en la que cominuciona las partículas, ¿no? La abertura de las parrillas o la optimización del tamaño de abertura de parrillas, ¿no? La optimización de la potencia y la velocidad de giro a lo largo de la campaña de liner es otro potencial de mejora. La mejora en los pebbles es un corazón, es un núcleo importante a revisar, ¿de acuerdo? La mejora en los liners definitivamente también nos da un escenario más y un potencial incremento de ese orden, ¿no? Puede ser desde el 1% hasta 21% dependiendo del escenario del que hemos revisado. Pero el mensaje es que siempre hay algo por hacer, el no se puede debe ser reconceptualizado, hagamos una revisión, hagamos el mejor de los esfuerzos para obtener la mejor ganancia posible, ¿de acuerdo? Y evaluar todo el sistema, ¿no? Ver las implicancias. Yo acá me estoy centrando en el tema de cominución, pero yo no sé cómo esto impacta en el resto del negocio, en la capacidad de mina de extracción. Mina va a tener la capacidad para responder a un potencial 5, 10, 15 o 20% de mayor tonelaje. Flotación va a tener la capacidad para asumir este mayor flujo, ¿no? Espesadores, filtros, van a tener la capacidad para asumir la capacidad de transporte de concentrados o de mineraducto, concentraducto, va a tener la capacidad para asumir este incremento. Es un tema de negocio que ustedes lo tienen que ir evaluando, pero al día de hoy, con un precio del cobre ya bordeando los $3.9 la libra, es relevante tomar acciones, ¿no? Que ya debieron haber sido tomadas, pero en el caso de estar en proceso, es un mensaje de continuar en este esfuerzo de manera de contribuir no solamente a nuestro país, sino también a nuestro crecimiento profesional, ¿no? El mensaje es ese y, bueno, agradecerles por mi parte lo poco que he podido compartirles y esperar a ver las preguntas que pudiesen tener. Gracias, Carlos, por tu exposición. Gracias, Carlos, por tu exposición. Tenemos varias preguntas, algunas de ellas bastante interesantes, porque vamos a pasar a que respondas alguna de ellas. Una de las primeras preguntas es si se puede hacer un modelamiento del stockpile y si tú tienes alguna experiencia con ese tema. Directamente en plantas concentradoras no la he visto. Yo lo que sí he visto es este modelamiento en mina. Sí he visto la experiencia para la clasificación, para el modelamiento, lo he visto en una de las operaciones en las que he trabajado al norte de Perú, no por cuestiones de vínculo, no puedo mencionarla, pero ustedes pueden elaborar a qué me refiero, pero sí hay trazabilidad, o sea, existe la tecnología para poder separar el bloque, el nivel, incluso la ley del bloque, porque está asociado al minado, pero es replicable para un stockpile de planta concentradora. Ya, acá tenemos una segunda pregunta, Carlos, es ¿qué efecto genera el aumento del tamaño de la bola sobre la vida útil de los liners? ¿Aumenta o disminuye la vida útil de los liners? Es una buena pregunta. Lo primero que hay que revisar es el trabajo abrasivo. Ahora, la experiencia que yo he visto cuando incrementamos el tamaño de bola y estamos manteniendo los impactos bola revestimiento, tendemos a
tendemos a disminuir este tiempo de vida de los liners, ¿no? Los exponemos a mayor esfuerzo, mayor trabajo, a deformación. Es por eso que yo les digo que hay que evaluar todo el sistema en conjunto. Hay operaciones que incluso con el uso de bola de 6 pulgadas a más han implementado liners híbridos en el shell bajo por la intensidad de impacto, ¿no? Y sería bueno que se revise con estas operaciones cómo salen estos revestimientos. O sea, no es la energía de impacto de una bola de 6 o de 6 1/4 con respecto a la de 5,5 o 5 pulgadas es más allá del 20%, ¿no? Es un aspecto a considerar. Yo sí les pediría que lo revisen en conjunto y que involucren no solamente al proveedor de medios de molienda, involucren también al proveedor de liners para este cambio, ¿no? Bien, Carlos, acá tenemos una tercera pregunta. ¿Cuáles son los pasos para determinar el nivel óptimo de bolas en el SAC? ¿Y qué piensas de los sistemas de medición interna, como el Millscanner y otros? A ver, todo sistema de medición siempre va a ser mejor a una apreciación subjetiva de nuestras limitaciones sensoriales como personas, ¿de acuerdo? O sea, todo sistema va a dar una señal, va a transmitir un resultado que nosotros tenemos que calibrar. El problema es que muchas veces se instala estos sistemas y no se hace seguimiento, o sea, se monta el equipo, pero no se contrata la calibración, el soporte en línea durante un periodo prudencial, el soporte en campo, y no se hacen los mecanismos de calibración de los mismos, ¿no? Se requieren unas campañas de grind out, de crash stop, bajo ciertas metodologías. Muchas veces se pasan grind outs o crash stop que se ha hecho hace 4 o 5 años con las presiones de los descansos de forros, de diseños de forros anteriores que no explican la realidad de la operación actual, y eso hace que estos sistemas de medición ya partan con un error inicial que hace que la configuración no pueda ser la mejor, y ocurre lo que muchas veces ustedes han escuchado: no, ese equipo no sirve. Y no es que no sirva, sino de que o no se ha hecho la calibración en forma adecuada, o no se tiene el esfuerzo, no se ha puesto el esfuerzo en la aplicación de los sistemas. Yo he visto operaciones donde estos sensores en los shell trabajan como parte del sistema de control experto. No controlan por peso, no controlan por impactos críticos, controlan por intensidad de impacto y controlan muy bien el equipo, el sistema experto, y trabaja bien. Entonces hay que ver también el esfuerzo, los recursos que se aplican a estos sistemas. Ahora, en cuanto al nivel de determinar el nivel de carga óptimo, obviamente lo que se debe buscar es la relación JC-JB en diferentes escenarios, ¿no? Obviamente en la práctica tú tienes que evidenciar un nivel bajo de bolas, o cuando tú operes a un nivel bajo de bolas, evaluarlo a diferentes condiciones de carga total. Te manda campañas de crash stop y grind out que muchas operaciones no están dispuestas a proporcionar el tiempo, pero básicamente sin estas mediciones es poco probable que tú puedas hacer esa determinación. Si tú podrías elaborar algunas correlaciones empíricas con el peso, y conociendo algunos puntos de nivel de bolas con el grind out, y poder, ya si no tienes más oportunidad, poder elaborar algún tipo de correlación en base al peso del molino, ¿no? Con la celda de carga, y poder estimar el consumo, las curvas de relación JB, JC, potencia, presión de los descansos y tonelaje, ¿no? Y poder elaborar tus curvas de esa relación de consumo específico de energía. Es un trabajo que pareciera sencillo en la parte de gabinete, pero la obtención de la data es un poco complicada por la disponibilidad que tienes que tener para hacer estos crash stop y grind out inicialmente. Bien, Carlos, acá tenemos una más.
Dice, en su opinión, ¿en qué caso recomienda apoyar la molinda SAC con una etapa de prechancado? Depende del objetivo que tengas. Yo estuve en una experiencia donde el yacimiento era un pórfido y fue totalmente evidenciable el impacto del chancado secundario en la capacidad de tratamiento. Se evidenció alrededor de 20 a 25% de incremento de tratamiento, porque obviamente estás influyendo en la granulometría de alimentación, estás influyendo en el perfil que alimenta el SAC. Si tú haces el SAC más fino, estás reduciendo la tarea de molienda y por lo tanto puedes procesar más tonelaje. Pero el enfoque es qué cosa es lo que vas a chancar. La preferencia siempre es chancar el material intermedio, ¿no? El material crítico, que es el que te va a generar cargas tanto en el molino SAC como trabajo para el circuito de Pebbles. Ya, Carlos, acá tenemos otra pregunta interesante de Coyahuasi. Dice que han tenido un problema, instalaron un Quick Scan para escanear 3D por dentro del SAC de una línea y tiene una experiencia muy mala. Entonces dice, si conocen algún otro método de medición de desgaste de liners o lifters para medir el nivel de llenado, el desgaste de las parrillas, los foros. Como desgaste de liners, no un equipo de medición en línea de desgaste de liners. Yo no tengo mapeado alguna tecnología que ya se esté usando en forma efectiva. Yo hasta ahora el modelamiento que se viene haciendo con los escaneos periódicos en la inspección tiende a ser lo más confiable, pero sí, o sea, es cierto, los primeros intentos siempre van a ser, no van a darte los resultados esperados, pero en la medida que la instrumentación mejore, se puede mejorar esto. Ahora, habría que ver qué es lo que no funcionó en esta tecnología. Sí sería bueno poder conversar por interno y revisar qué es lo que no funcionó en la predicción. ¿Qué es lo que cambió en el mineral? Yo entiendo que un yacimiento ya de operación normal puede tener un mineral ya muy, muy estable, pero quizá hubo algún cambio en el componente del liner, en la pulpa, en el mineral, que pudiese haber hecho que la predicción de este sistema no trabaje tan bien, pero habría que revisar los datos, ¿no? Un poco la información, y yo creo que ahí el equipo de Molicop les puede apoyar desde nuestra perspectiva. Ahora, lo que sí nosotros tenemos es lo que es el P86, que es un sistema de control con trazadores en bolas dentro del molino, que podría darles un entendimiento mejor de cómo cambia la trayectoria dentro del molino como primer paso, y luego de esto cruzarlo con el sistema que tienen, y podría ahí haber una sinergia mayor. Ya. Si es como tú dices, Carlos, es una pregunta compleja, ¿no? Habría que entender un poco más cuál es la problemática de la electrónica, ¿no? Sí. Y acá tenemos una pregunta. Cuando se afina demasiado la alimentación al SAC para maximizar el tonelaje, ¿se ha cuantificado el efecto en la generación de pebbles, manteniendo el mismo slot de las parrillas? No cuantificado como un número de incremento o de decremento, porque usualmente lo que ocurre es que tú tomas acciones sobre las variables de operación. Tú empiezas a tener una mayor fineza y tomas acciones sobre la densidad, tomas acciones sobre el sólido, tomas acciones aguas abajo porque tienes restricciones, tomas acciones en los feeder, y digamos que no tienes las mismas condiciones previas a este incremento de finos. Por lo tanto, poder decir de que pasaría un incremento o un decremento en la generación de pebbles va a ser muy subjetivo, porque ya has cambiado las condiciones de operación, ¿no? Pero obviamente los mayores tonelajes están asociados a un mayor flujo proporcional de pebbles, ¿no? Ya, y vamos por una última pregunta. ¿Dónde es mejor retornar los pebbles chancados? ¿Al molino de bolas o al SAC? Conceptualmente, y la evidencia lo sugiere, tendería a ser a donde tengas potencia disponible.
sea, yo te puedo decir a la molienda secundaria, pero ¿qué pasa si tú tienes una configuración de un saco, un molino de bolas y la potencia en el bola ya está al límite y todavía tienes gap en el saco? No pretender que un SABC2 siempre es mejor que un SABC1 va a estar en función de la potencia disponible que tengas, ¿no? Es una pregunta medio capciosa, interesante, ¿no? Ahora, contemplando que tienes potencia disponible en la molienda secundaria, el SABC2 tendería a ser mejor en la medida de que pueda absorber el tamaño del producto del chancado de Pebbles, ¿no? ¿A qué producto estás chancando? También es relevante preguntar. O sea, es como te digo, o sea, pueden ser preguntas muy puntuales, pero que abarcan un entendimiento bastante profundo, ¿no? Son preguntas muy interesantes. Bueno, acá una última pregunta, Carlos, que me pareció interesante, dice. Si el molino SAC se sobrecarga y se detiene en esta condición, ¿cómo recomienda se podría descargar el molino? Con lámpara. Mira, lo que yo he visto cuando me ha ocurrido, ¿ya? Primero tratar de dar movimiento al molino, o sea, no hay otra, es la primera opción que tenemos que tomar, y el ingreso del agua, el tratar de empujar lo más que se pueda la carga fina que ha quedado fuera del molino, ver si podemos arrancar el molino en esa condición o no. Si es que no se puede, no queda otra que bloquear y ver la forma con maquinaria y equipo de poder descargar la carga, ¿no? No hay mayor ciencia, ahí, ¿no? Quisiera decirles que hay otra forma fácil, pero ya se convierte en un tema físico. Sí, yo como experiencia también te digo que una vez se paró un molino y la única manera fue que la gente tuvo que sacar con lámpara parte de la carga para poder girarlo al molino. Y se demoraron como 3 o 4 días, si no me equivoco, en arrancarlo por esa causa. Bueno, esas han sido las preguntas que Carlos está respondiendo. Hay muchas más preguntas que nos han llegado que las vamos a responder por interno. Ya, y les agradecemos para su presencia en este webinar y esperamos que haya sido de su agrado. Y cualquier pregunta quedamos a su disposición por interno también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes y que estén bien de salud, que se cuiden bastante ustedes y sus familias y estén atentos a nuestra página en LinkedIn, conéctense con nosotros y quedamos a disposición de ustedes siempre acompañarlos y apoyarles en sus operaciones. Muchas gracias. Un favor, les recordamos a todos que por favor no se olviden de